Hola compañeros, de nuevo nos encontramos para darle continuidad a nuestro módulo 8, la unidad 2, tal y como hemos realizado desde los 7 encuentros anteriores y hoy estamos en el 8º encuentro. Vamos a comenzar los objetivos de la unidad, ya ustedes los conocen. El sistema de contenido lo comenzamos en esta unidad desde el encuentro número 3. Trabajamos las etapas en los encuentros 4, 5 y 6, en el 4 diseño, en el 5 implementación, en el 6 evaluación de proyectos. En el encuentro pasado recordarán que trabajamos la metodología para el diseño de proyectos sociales y hoy nos corresponde en este 8º encuentro trabajar la metodología para el diseño de proyectos comunitarios, que le he dedicado un poco más de pantallas en esta presentación para que les sirva de punto de referencia, porque por lo que ustedes me planteaban, la mayoría o quizás la totalidad de los trabajos finales que ustedes van a presentar están referidos a proyectos comunitarios. Por lo tanto, enfaticé bastante en ellos para que les quede toda esta información bastante amplia, aunque no pretendo abordarla toda en esta conferencia panorámica. Los contenidos del encuentro número 8, metodología para el diseño de proyectos comunitarios. Los objetivos, diseñar procesos, que ustedes puedan diseñar procesos y aplicar los fundamentos científicos metodológicos básicos para el diseño, implementación y evaluación de proyectos comunitarios en este caso. La evaluación final del módulo, ya la conocemos, ustedes están trabajando en eso y vamos a adentrarnos hacia el conocimiento de los proyectos comunitarios. Los invito a traspasar esa puerta y apropiarnos de lo referente a las características esenciales de este tipo de proyectos. Aquí partimos de determinadas preguntas exploratorias y ustedes se las deben haber hecho ya porque están trabajando de este tipo de proyectos. ¿Qué es un proyecto social comunitario? ¿Por qué hablar de proyecto social comunitario? ¿Qué relación tiene el proyecto de este tipo con el desarrollo comunitario? ¿Y qué relación tiene con la participación comunitaria? A estas preguntas pretendemos que ustedes puedan darle respuesta cuando terminemos esta conferencia panorámica y profundicen en la bibliografía oriental. ¿Qué es un proyecto social comunitario? Aquí lo definimos de esta manera. Son iniciativas planificadas que atienden a necesidades colectivas específicas de una o varias comunidades que se corresponden a un territorio, que contribuyen a elevar la calidad de vida de los grupos destinatarios y a la concreción de políticas de desarrollo local y comunitario. Fíjense que ahí hay palabras medulares. Iniciativas planificadas. Atienden necesidades colectivas específicas. Puede ser de una o de varias comunidades. ¿Para qué? Para contribuir a elevar la calidad de vida de esos grupos humanos, que son los destinatarios, y para concretar políticas de desarrollo local y comunitario. La relación entre proyectos comunitarios y participación. Eso es importante y estamos enfatizando en esto desde el primer encuentro, porque los proyectos comunitarios son instrumentos con los que cuentan las comunidades organizadas para participar y tener un papel protagónico en su propio desarrollo. Por lo tanto, permiten canalizar recursos para dar solución a necesidades colectivas. Y desde luego, con un enfoque participativo porque los beneficiarios pueden y deben intervenir y ejercer su poder y su derecho de decisión en la gestión del proyecto. Ellos tienen el derecho a estar presentes porque además
van a ser coprotagonistas y protagonistas totales de esos proyectos. ¿Qué nos permite la gestión de los proyectos comunitarios? Crear, ampliar y consolidar capacidades materiales, organizativas, de conocimiento, afectivas, todas con el propósito de elevar la calidad de vida de esos grupos. Sistematizar lecciones de experiencias de vida para consolidar prácticas exitosas. Manejar información importante en torno a problemas sociales prioritarios y cómo enfrentarlos. Construir colectivamente respuestas y soluciones integrales, novedosas para esas necesidades sociales que hayan sido identificadas. Captar y canalizar recursos financieros, públicos, en esferas públicas o privadas, nacionales e incluso internacionales. Crear, ampliar y consolidar capacidades materiales, organizativas, de conocimientos. Ahora bien, ¿qué es un proyecto? Ya en esto no nos vamos a detener. Ya ustedes saben lo que es un proyecto y hay muchas definiciones. Lo que sí vamos a precisar que comprende el logro de unos objetivos con unos recursos disponibles en un periodo de tiempo determinado. Esa es la esencia. ¿Cuáles son las características de los proyectos en general? Cada proyecto es una iniciativa única porque es único también el problema que va a abordar. Tiene un comienzo y una culminación determinada, previamente fijada. Se implementa para generar servicios y bienes concretos. Su ejecución supone la materialización de unos objetivos específicos trazados anteriormente. El ciclo de vida del proyecto ya lo conocemos. El proyecto, sea del tipo que sea, en este caso es comunitario, pero también lo vimos en los sociales y lo vamos a ver en los educativos, tiene las etapas que ya ustedes conocen. Identificación del proyecto, formularlo, diseñarlo, ejecutarlo y hacerle seguimiento, y evaluarlo, culminarlo y cerrarlo. Aquí hemos tratado de representarlo gráficamente y con la idea de que es un ciclo donde todas las etapas están interrelacionadas. Y aquí ya estamos detallando dentro de ese ciclo de vida qué preguntas en cada momento se tienen que responder. Al implementar el proyecto, pues está precedido de una identificación y de un diseño. Por lo tanto, hay determinadas actividades, determinados pasos que en esas dos fases anteriores a la implementación tienen que haberse realizado para que la ejecución o implementación pueda realizarse plenamente a partir de su planificación, de ejecutar las actividades, de realizar el seguimiento y de rendir cuentas, porque en definitiva la evaluación es una rendición de cuentas de la efectividad, la eficacia y la eficiencia del proceso. Ahora, ¿quiénes pueden ser los participantes en la gestión de proyectos comunitarios? Allí los involucrados o participantes son esas personas y esas organizaciones que están directamente vinculadas con el desarrollo del proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados en sentido positivo o en sentido negativo por los resultados del proyecto o por la culminación del proyecto, porque no siempre todo lo que hacemos para unos beneficiarios beneficia a todo el mundo, son aceptados por todo el mundo. Puede haber detractores porque hay determinado aspecto del proyecto que lo perjudica. Entonces, todo esto lo debemos tener en cuenta. Algunos tipos de participantes, aquí los relacionamos. Los beneficiarios, las organizaciones de la comunidad, las autoridades y los directivos, los funcionarios y técnicos, los ejecutores, los representantes de la institución que coopera, los patrocinadores privados que también puede haberlos, los proveedores de bienes y servicios y contratistas de determinadas funciones. ¿Cuáles son los elementos del proyecto comunitario? Allí ya decíamos los involucrados o participantes. Aquí estamos viendo las dimensiones de un proyecto, la relación entre los objetivos y el contexto,
ustedes este gráfico quiero que lo estudien detenidamente con posterioridad. Los objetivos del proyecto, que ya hemos hablado de ellos, son las transformaciones o logros que se esperan y que el proyecto debe tener un objetivo global o general. En la bibliografía se enfatiza mucho en que el objetivo el general sea uno y tantos específicos como sea necesario para darle cumplimiento a ese objetivo general. Hacemos algunas precisiones acerca de los objetivos y enfatizamos en que su formulación se deben explicitar a los grupos beneficiarios. Esa acción que vamos a realizar, ¿en qué medida beneficia a ese grupo humano? Los resultados esperados o componentes, hay que definir ciertos resultados como consecuencia directa de la producción de los bienes o servicios que estamos en capacidad de garantizar en el marco del proyecto. Esos resultados se van obteniendo en diferentes momentos durante la implementación del propio proyecto. Las actividades son los procesos que se deben realizar para obtener cada uno de los resultados. Por eso en el proyecto se definen varias actividades principales que son necesarias para obtener cada uno de los componentes del proyecto. Tienen que tener las actividades, no son actividades por separado. Tiene que haber una coherencia entre esas actividades y una secuencia de su ejecución en el tiempo. Y esa coherencia se la dan los objetivos a que esas actividades responden. Y esa sucesión, esa secuencia en el tiempo, que es lo que nos va garantizando aproximarnos cada vez más al logro de los objetivos. Los insumos también hay que tenerlos en cuenta, son los recursos que vamos a utilizar en el proyecto, el presupuesto, el personal, los materiales, las instalaciones, los equipos, para hacer las actividades, porque las actividades llevan determinados recursos. Los factores externos, que son las situaciones, los acontecimientos o decisiones que se escapan de nuestras manos, pero que hay que prever las que pueden ocurrir y aunque no las podamos prever todas, cuando ocurren hay que tomarlas en consideración. Los medios de verificación también hay que tenerlos en cuenta en estos proyectos comunitarios, porque son los que nos van a dar la información que verifica el cumplimiento de los resultados y los efectos del proyecto. Hay que definir cuáles serán las fuentes y cuáles serán los instrumentos para recolectar los datos que nos van a informar acerca de el cumplimiento o no de los objetivos específicos y desde luego del objetivo general. Aquí tenemos toda una serie de recomendaciones para cada una de las fases del proyecto. Digamos, las preguntas claves para la identificación, la fase de identificación. No las voy a leer, ustedes van a estudiarlas y van a darle respuesta a partir de el proyecto comunitario que ya ustedes tienen en proceso de diseño, cómo se le ha ido dando respuesta o no a estas preguntas. Si no se ha dado respuesta a estas preguntas, pues hay que volver sobre ese diseño en la fase de identificación, desde la fase de identificación. Aquí están las preguntas en la formulación del proyecto, ya si los objetivos suponen una transformación positiva, si son realistas, es decir, toda una serie de elementos que ustedes deben tener en cuenta para la formulación del proyecto comunitario en el que están trabajando. Otras preguntas para la ejecución del proyecto. Si se han cumplido las actividades, si se han aplicado los recursos, es decir, toda una serie de respuestas que demanda esa ejecución o implementación. Y el cierre del proyecto también tiene sus preguntas clave. Si se cumplieron los objetivos, si se obtuvieron en el tiempo y con los costos previstos, si los recursos fueron aplicados adecuadamente, es decir, toda una serie de aspectos que nos llevan a centrar la atención en esas preguntas clave. Ustedes, sobre todo en la etapa de diseño, que es en la que van a presentar, pero también van a modelar la ejecución y la evaluación y monitoreo, desde luego. ¿Qué herramientas tenemos para la identificación y selección? Los estudios previos, el diagnóstico participativo, y después nos vamos a referir con mayor énfasis a él, el estudio en el sitio, en la locación, ahí en el escenario,
Las entrevistas con informantes claves, que son muy importantes porque la información que nos dan los informantes claves es muy valiosa para tener ideas muy claras de lo que podemos o no podemos, de lo que debemos o no debemos hacer, y bueno, otras herramientas que se puedan utilizar. Ahora, ¿cómo seleccionamos las necesidades o problemas prioritarios en un proyecto comunitario? ¿Con qué criterios seleccionamos las necesidades o problemas prioritarios? La población afectada, hay que ir allí, hay que conversar con la gente, andar con la gente, tener un referente vivencial de esas condiciones de vida de la gente, la incidencia en la calidad de vida de ese problema, las implicaciones que tiene postergar la solución de ese problema. Si no atacamos este problema o lo aplazamos demasiado, ¿qué consecuencias tiene para esta gente que ese problema no se resuelva? El apoyo comunitario y otros involucrados que podemos obtener, la relación con los recursos y las competencias de los involucrados y qué relación tiene ese problema prioritario con otros problemas. Esto ya aquí nos va dando pistas para seleccionar las necesidades o los problemas prioritarios. Las poblaciones y la extensión de uso. Aquí hay toda una serie de valoraciones y hay una población de referencia, una población carente, una población objetivo y una población usuario beneficiaria. Voy a dejar a ustedes para el estudio independiente que caractericen cada uno de estos tipos de poblaciones y con cuáles ustedes trabajarían en su proyecto comunitario. Tarea independiente. Para el análisis de los involucrados hay que tener en cuenta sus intereses, sus motivos, sus actitudes, con toda una serie de parámetros que aquí ustedes los van a analizar también. La formulación o diseño del proyecto debe ser el resultado de un análisis profundo, es decir, enunciar el problema y clarificarlo, describirlo, analizar las causas y consecuencias. Cuando estamos planteando analizar el problema, sus causas y consecuencias, recuerden el árbol de problemas que debe haber quedado hecho del problema que ustedes determinaron ya para determinar el problema prioritario. Analizar los objetivos, los fines y medios, y aquí los remito al árbol de objetivos que ustedes hicieron. Y estudiar las alternativas que en el encuentro pasado ya habíamos hablado de la toma de decisiones a partir de las alternativas, cómo se van seleccionando hasta que se implementan y se analiza esa aplicación de las alternativas principales y su correspondencia con los objetivos del proyecto. Para después entonces llegar a la formulación de los objetivos, a definir los componentes, las actividades y los insumos, fijar las metas, definir el papel de los factores externos, definir los elementos básicos de evaluación, elaborar el plan de trabajo del proyecto y elaborar el presupuesto. El enunciado del problema debe cumplir con los siguientes requerimientos, que deben tomar en cuenta cuál es la situación insatisfactoria y que tiene insatisfecho a esa comunidad, a quiénes y a cuántos afecta, cómo los afecta, desde cuándo ocurre, dónde se localiza esa afectación. Todo esto hay que tenerlo en cuenta al hacer el enunciado del problema del proyecto comunitario. Enunciarlo como una situación insatisfactoria que afecta la calidad de vida de una población específica en la comunidad. Y no debemos confundirlo con una solución parcial o con ausencia de solución. Y ahí les puse un ejemplo que le vamos a dar seguimiento a lo largo del encuentro de hoy. Aquí dice incremento de la deserción escolar en la tercera etapa de educación básica en un 20% durante el año escolar 2002-2003 en la parroquia Libertador, afectando a 3.420 escolares de 12 a 15 años. El 85% de ellos proviene de familias que viven en pobreza relativa. A partir de esta situación, entonces, la descripción del problema, aquí traemos un ejemplo.
el problema, ¿cómo lo enfocan acá? Alto nivel de deserción escolar de niños, niñas y adolescentes provenientes de hogares en situación de pobreza de la comunidad X durante el año tal. Aquí hay que tener en cuenta los descriptores del problema. Por ejemplo, entre el 2002 y el 2003 se ha incrementado la deserción escolar en los planteles de la comunidad en un 25% de adolescentes, niños y niñas, todos provenientes de hogares de situación de pobreza. ¿Cuál es la fuente de este dato? El diagnóstico participativo comunitario. Ahí nos reunimos con la comunidad, obtuvimos información e hicimos un diagnóstico participativo comunitario. Otro descriptor, los índices de deserción escolar de la parroquia donde se localiza la comunidad X superan la media que se presenta en el municipio y en el país. ¿De dónde obtuvimos esa información? A una de las estadísticas del Ministerio de Educación o de la región o de la provincia o del municipio. Es decir, que hay determinadas fuentes que nos permiten tener precisión en los descriptores del problema. Los elementos, entonces, para el análisis del problema están los descriptores, que son los síntomas, los hechos que permiten constatar y medir la existencia del problema, las causas y las consecuencias. En el ejemplo anterior veíamos todo esto. Entonces tenemos que llegar al árbol de problemas, con las causas, es decir, por qué se produce y los efectos, qué consecuencia tiene. En esto no me voy a detener porque ya esto fue objeto de un encuentro anterior y ya ustedes lo hicieron. Y a partir de ahí, pues el árbol de objetivos. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué vamos a resolver ese problema? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo logramos el objetivo central? Hay determinados criterios para definir el problema central. Y aquí los vamos a enunciar. Debe responder a una necesidad, problema colectivo, no individual. En eso hay que tener cuidado, no vayamos a cometer el error de hacer un proyecto para una situación particular. Debe ser una situación real. ¿Y cómo sabemos que es una situación real? Porque hemos hecho un diagnóstico participativo, porque hemos ido a la comunidad, porque hemos hablado con la gente, porque hemos estado con la gente. Porque le hemos tomado la temperatura, el termómetro a esa comunidad. Debe ser un problema concreto y sencillo. Aquí menos es más. El que mucho abarca, poco aprieta, decimos acá. Creo que ustedes también tienen este refrán. El problema debe ser concreto y sencillo en su formulación, aunque sea complejo para su solución. El problema debe ser de conocimiento de todos y todas. Lo mismo el equipo gestor que los beneficiarios, que todos los que van a participar en él. Y el carácter del problema debe ser de interés de todos y todas. Porque si nada más que nos interesa a nosotros los gestores, o a nosotros los gestores y una mínima parte de esa comunidad, realmente tenemos que revisarnos y ver qué vamos a hacer entonces, o estamos equivocados del problema central. Aquí tenemos representado el análisis de la situación. A partir del análisis de problema y el análisis de objetivos, los análisis de involucrados y el análisis de alternativas, pues bueno, ya todo esto se refleja en esta matriz. Para el análisis de alternativas, que también ya lo habíamos visto en el encuentro anterior, tenemos que tener en cuenta, para saber que esta alternativa es superior a esta, que esta es más eficiente que esta es más efectiva que la otra, hay que tener en cuenta qué beneficio aporta para los grupos prioritarios. Otros beneficios también colaterales. La posibilidad que esa alternativa nos da de lograr los objetivos. Los recursos disponibles y las alianzas que puedo establecer para aplicar esa alternativa. Los riesgos sociales y ambientales que implica la misma. Y otros aspectos como el género, la participación, la sostenibilidad, que es muy importante. Recuerden que habíamos dicho que cuando el proyecto termine se mantengan sus resultados positivos y no que cuando los gestores nos vayamos la comunidad vuelva a los mismos problemas o más que antes. Aquí hemos representado entonces el análisis de alternativa, que es la técnica donde se hace un listado de los pros y los contras de las alternativas bajo un escrutinio, ¿no? Y aquí hay una sugerencia
de la metodología a utilizar para cada alternativa, cuáles son los pros, cuáles son los contras y a qué conclusión se llega en relación con cada una de las alternativas de solución, porque un mismo problema central puede generar múltiples alternativas de solución, pero hay que definir también las alternativas de solución prioritarias en función de qué, de los elementos que veíamos anteriormente. Llegamos al diseño del proyecto comunitario. Entonces, ¿qué problema se abordará? ¿Por qué se necesita? ¿Para qué se desea realizar? ¿Cómo se realizará? ¿Qué producto generará? ¿Cuál será su cobertura? ¿Dónde se va a realizar? ¿Cuándo se va a realizar? ¿Qué se requiere? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se financia? Es decir, las preguntas a las que estamos habituados, pero que cuando hagamos el diseño, todas esas preguntas tienen que tener una respuesta clara y precisa. Y la pregunta 0, ¿en qué consiste el proyecto? Porque hay que saber en qué consiste. Aquí, bueno, una imagen como refrescador de una actividad comunitaria. Ahora, ¿cómo se elaboran los objetivos? Hay toda una serie de elementos en los que no me voy a detener. Estamos hablando de objetivos desde el principio. Ustedes lo que van es analizar hasta qué punto los objetivos que diseñaron para su proyecto comunitario se ajustan a estos requerimientos que aquí se plantean. Ya sabemos las características de los objetivos, deben ser medibles, realistas, precisos y trascendentes. Los componentes, ya decíamos que son los bienes o servicios que se obtendrán cuando se implemente el proyecto. Las actividades son aquellas tareas, la secuencia lógica de tareas articuladas para obtener los componentes. Y toda actividad debe tener como característica que sea concreta, con un inicio y un final, vinculada con otras actividades en una secuencia determinada. Puede tener un costo, si lo lleva hay que preverlo, y es posible determinar un responsable de su realización y establecer su avance. Los factores externos, que ya les decía, que hay que tenerlos en cuenta, los elementos que están fuera de nuestro control y que pueden presentarse, y hay que prever entonces, con la flexibilidad y la creatividad de que hacemos gala, pues, qué hacer. Los medios de verificación, que pueden ser diversos, digamos, si la información requerida puede ser leída, en la estrategia que usemos entonces la revisión documental. Si es observada, la información requerida puede ser observada, pues desde luego que la observación, con la participación de líderes en asambleas comunitarias. Si la información tiene que ser preguntada, entonces tenemos que usar otras herramientas, entrevistas individuales o colectivas, a niños, líderes, jefes de hogar, en una cantidad determinada a la que se requiera según la estrategia que decida seguir el equipo de gestores. El análisis de consistencia también es importante aplicarlo en los proyectos comunitarios. Es decir, que es como se constata la articulación entre los diferentes aspectos de un proyecto. Hasta qué punto están interrelacionados y eso determina la calidad del diseño. Si los aspectos del diseño del proyecto están interrelacionados y se corresponden unos con otros, digamos la idea, el problema central, los objetivos generales, los objetivos específicos, la metodología, los recursos, el cronograma, el presupuesto, entonces eso es un diseño con calidad. ¿Para qué se hace ese análisis de consistencia? Para detectar si hay incoherencia en la lógica de la intervención, si hay deficiencias en los planteamientos, si hay insuficiencias en la información utilizada. Desde el punto de vista interno, y la pertinencia, la factibilidad y la sostenibilidad que evidencia ese diseño, si realmente posee la calidad requerida. Y todo ello como un encadenamiento, el proyecto hay que verlo como un encadenamiento de hipótesis. Sí, entonces, una hipótesis condicional. Si ocurre esto, entonces
El análisis de consistencia nos tiene que llevar entonces a evaluar la pertinencia, es decir, el proyecto se corresponde con criterios y prioridades, realmente estamos potenciando lo más innecesario, son relevantes los problemas que se pretende resolver. También hay que tener en cuenta la factibilidad. Hay posibilidades reales de llevar a cabo el proyecto diseñado y la sostenibilidad. Habrá continuidad en el tiempo de los efectos del proyecto una vez concluida la ayuda externa. Estos tres elementos, tres parámetros, pertinencia, factibilidad y sostenibilidad, son los que tenemos que tener en cuenta en el análisis de consistencia que hagamos de nuestro proyecto comunitario. Y hay toda una serie de aspectos operativos del proyecto, el plan de trabajo, el presupuesto, el equipo del proyecto, los documentos, aspectos operativos del proyecto como estos que están viendo en pantalla. Ahora, en el caso de la implementación del proyecto, tiene que existir el plan de implementación, la metodología a la que hemos hecho referencia, la ejecución de las actividades, el seguimiento y la rendición de cuentas. Y no podemos olvidar el seguimiento y evaluación, que son dos categorías fundamentales que ya los veíamos en encuentros anteriores, como para que podamos tener la certeza de que estamos siguiendo la ruta adecuada, que se están cumpliendo los objetivos. Tenemos que hacer un monitoreo, seguimiento, da igual, indistintamente se designa de una de las dos maneras, y la evaluación, que ya es más puntual, que sabemos que puede ser de tres tipos, antes del diseño, en la implementación y ya después cuando se termina de implementar el proyecto. Ahora, ¿qué se evalúa en cada etapa de la gestión del proyecto? En la etapa de identificación se evalúa la pertinencia de la idea del proyecto, hasta qué punto es pertinente o no. En la etapa de formulación, la factibilidad del proyecto y la posibilidad de cumplir los objetivos. En la ejecución, si realmente se ajusta al diseño ya planteado. Y en la culminación no hay que evaluar otra cosa que no sea el cumplimiento de los objetivos. Y hay dos conceptos, dos categorías asociadas a la evaluación, que son los efectos y el impacto. La evaluación tiene que tener en cuenta qué efecto, si son los efectos previstos y son los efectos positivos, y qué impacto, es decir, qué alteración de la situación inicial en sentido positivo se obtuvo con el proyecto, y qué diferencia hay entre lo que resolvimos con la aplicación del proyecto y lo que estaba antes de implementarse el proyecto. Tiene que haber, desde luego, una diferencia significativa, sino para qué hicimos el proyecto. Y bueno, aquí hemos tratado de representar gráficamente los criterios de evaluación, la sostenibilidad, el impacto, la eficacia, la eficiencia y la viabilidad en relación con todos los momentos del proyecto y sobre todo en la implementación, si se corresponde ya con lo concebido desde el diseño y la identificación. Sí quiero dedicarle esta parte a la participación comunitaria. No puede haber un proyecto comunitario que no tenga en cuenta con mucha claridad y profundidad lo que es la participación comunitaria y lo que implica en un proyecto comunitario. ¿Qué es la participación? Un proceso mediante el cual las personas intervienen en acciones colectivas de carácter público que tienen determinado nivel de organización y que tienen un sentido o una dirección definida, pero que ese sentido y esa dirección definida también fue producto de una decisión colectiva. Y aquí destaco que no es un proceso gratuito y casual, sino que hay que crear espacios, estructuras, organizarla, es decir, que la participación hay que promoverla y crear condiciones, porque recuerdo que leí hace un tiempo en un documento de trabajo comunitario que hay diferencias entre querer participar, poder participar
y saber participar. Y todo esto hay que gestionarlo. Que la gente quiera participar, crear espacios donde la gente pueda participar y enseñar a la gente a participar. Esa es tarea de ustedes como gestores de proyectos comunitarios. Aquí vemos la escalera de la participación, es decir, de menos a más. Hay una participación pasiva, que ahí se les informa a los miembros de la comunidad lo que se va a hacer, porque nosotros hemos decidido y entonces ustedes van a hacer esto y van a hacer lo otro. Ese es el nivel más elemental de participación, incluso de participación entre comillas. Hay otro nivel que es un suministro de información. Se aplica una encuesta, se recoge el criterio de la gente, más o menos se toma en cuenta o no. Ese es otro momento de la participación. Seguimos avanzando. Está la participación por consulta. Son escuchados, pero no tienen incidencia en las decisiones. Yo les pregunto, ellos me dicen, pero a la hora de las decisiones, ellos no deciden, ellos no tienen incidencia. Está la participación por incentivo. Participan previendo trabajo u otros recursos a cambio de ciertos incentivos. Si ustedes hacen esto, pues entonces les vamos a dar esto. La participación funcional. Participan en actividades respondiendo a objetivos del proyecto, pero no tienen incidencia en la formulación de las actividades y lo que hacen es ejecutar lo que nosotros como gestores hemos pedido. Hay un nivel superior de participación ya que es la interactiva, es donde participan en todas las fases del proyecto, desde la identificación y la determinación de la idea, del problema o situación medular que vamos a abordar. Y hay una fase de mayor implicación desde el punto de vista de la participación, que es el autodesarrollo. Ahí es donde la comunidad toma iniciativas sin esperar intervenciones externas. Y es lo que estamos proponiendo con los proyectos comunitarios. Esa sostenibilidad nos tiene que llevar al autodesarrollo de la comunidad, a que la comunidad ya geste sus propias acciones, tenga claro sus propios objetivos, se controlen los resultados y ya hay un autodesarrollo de esa comunidad. Por lo menos tenemos que llegar a la participación interactiva y garantizar que cuando nos retiremos hayamos sembrado el autodesarrollo de esa comunidad. Irnos con esa tranquilidad y ese rol de gestores cumplido. ¿Qué es y qué implica la planificación participativa? Esto es planificar de otro modo. Esto no es sentarnos en una mesa, nosotros los gestores, no. Esto es a partir de la gente, de sus demandas, sus necesidades y sus compromisos. Consultar a la comunidad organizada su opinión desde la identificación de las necesidades, por qué se hace, para qué se hace, cómo se va a hacer, qué resultados se esperan. Y bueno, aquí hemos planteado algunas características de los métodos de planificación participativa. Se utilizan de forma grupal, están previstos para trabajar directamente con las comunidades, se aprende con y de la gente. Esto es muy importante para los trabajadores comunitarios, aprender con y de la gente. Paulo Freire decía que nadie sabe todo, nadie ignora todo, y siempre aprendemos todos de todos. Y de la gente más humilde podemos aprender también, ¿cómo no? En esta planificación participativa, la información lograda presenta todas las condiciones existentes y la mayoría facilita información cualitativa, pero pueden facilitar también información cuantitativa fiable. Y después, bueno, nosotros como gestores haríamos la triangulación de fuentes, que es un recurso que ustedes seguramente en metodología de investigación ya lo han trabajado y están entrenados para aplicar. Las ventajas de la utilización de metodologías participativas, no me voy a extender en ellos, además lo hemos ido viendo y ustedes van a trabajar sobre esa base. Hay varias. ¿Qué lecciones nos deja el desarrollo sociocomunitario participativo?
que solo la participación en el poder de tomar decisiones sostenible y creativa. Si usted decide por los demás, ellos no van a tener sentido de pertenencia por ese proyecto. No. Si usted les resuelve los problemas y la participación de ellos, eso va a crear una dependencia de la comunidad con relación a los gestores y no se va a llegar nunca al autodesarrollo. Pero además es un derecho que tienen las personas de esa comunidad a participar en las decisiones que afecten sus condiciones de vida y su trabajo. Usted va a actuar sobre mi medio, sobre mi escenario, sobre mis normas de convivencia. Usted quiere modificar tales cosas que me atañen. Por lo tanto, yo tengo derecho a opinar y a participar en esas decisiones. La participación real, desde luego, requiere la intervención de la comunidad en todas las fases de la mejora, en todas, reitero, desde la identificación, la planificación, la implementación, la supervisión. La participación se debe construir desde la igualdad entre los sexos. El enfoque de género tiene que estar presente e incluir a los jóvenes y a las personas mayores, a los niños, a las niñas. Es inclusiva, no excluyente. Y el desarrollo de la capacidad es esencial para promover la participación equitativa entre mujeres, hombres y jóvenes. ¿Cuáles son los elementos que debe tener el diseño del proyecto comunitario? Aquí no me voy a detener en ello, ustedes van a estudiarlo porque van a ajustar el diseño del proyecto comunitario que van a presentar a estos parámetros que aquí les estamos dando. Desde el diagnóstico comunitario participativo, no es cualquier diagnóstico, un diagnóstico participativo comunitario. Por lo tanto, tiene implicaciones en la planificación estratégica, ya que no se centra solo en los objetivos, sino en cómo los vamos a lograr. Hay varias orientaciones, ya les decía, no me voy a detener en ellas, ustedes las van a estudiar, pero sí hay 3 preguntas que se deben responder en el diagnóstico comunitario. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son los afectados? ¿A quiénes involucrar en la solución? Y entonces ya, una vez respondida esta pregunta de cuál es el problema, a partir del diagnóstico participativo, que es el primer paso para el diseño y ejecución del proyecto comunitario, a partir de ahí entonces es que podemos pasar a la siguiente fase. Hay una propuesta de adjetivos sugeridos para redactar los problemas. En dependencia de la naturaleza del problema, podrán diseñarlo con estos adjetivos. De todas formas, les traje un ejemplo donde ustedes van a ver aplicados unos de estos términos que se plantean. El planteamiento del problema también tiene varios niveles, de nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. Porque el problema puede ser general, pero hay que irlo cerrando, hay que irlo acorralando, hasta llegar a la descripción del problema que está afectando a esa comunidad. Puede ser un problema que afecta al país, que afecta a todo el municipio, a todo el estado, pero vamos a llegar al nivel micro, al problema que tiene esta comunidad específicamente en este momento. Y hay que partir por eso del contexto. De arriba hacia abajo, del nivel macro, como está reflejado en la pantalla, del nivel macro al nivel micro. Ese que están vivenciando, esa gente que vive allí, el problema que los está afectando todos los días, a toda hora, que no los deja desarrollarse, que no los deja ser felices, aunque sea en una parte de sus vidas. Aquí les damos, en los elementos del diseño, las preguntas que van a dar respuesta con los elementos del diseño del proyecto. ¿Qué se desea hacer y qué se espera alcanzar? Y ahí tenemos los objetivos. ¿Para qué se realizará el proyecto? Ahí está la justificación. Estos pasos ustedes los tienen que reflejar en el diseño del proyecto que están haciendo. Aquí, bueno, orientaciones para la redacción de objetivos, cómo se deben formular, los antecedentes y la metodología participativa que van a usar o que están usando, los elementos relevantes de la comunidad, hay que caracterizar esa comunidad, el contexto geográfico, demográfico, histórico, socioeconómico, productivo y cultural
de esa comunidad, porque no podemos trabajar en una comunidad y con una comunidad que desconocemos, que no la hemos caracterizado, que no sabemos cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus características en sentido general. También los elementos del diseño del proyecto incluyen el plan de acción, las actividades con sus responsables, con su cronograma, los recursos, los beneficiarios, el financiamiento que tenemos o pretendemos tener, las metodologías participativas que se van a usar, que pueden ser variadas. Esto está en dependencia de los objetivos, del contexto y de la preparación, el dominio que tengan los gestores para dirigir la aplicación de esas metodologías participativas en esa comunidad. Teniendo siempre en cuenta, no es la técnica participativa por la técnica, ni vamos a divertirnos, sí, vamos a divertirnos, pero sin perder de vista la naturaleza del proyecto, los objetivos, las características de los involucrados, las relaciones sociales que existen en esa comunidad, incluyendo los conflictos que pueden existir y que tenemos que conocerlos. Porque podemos cometer graves errores si no conocemos los conflictos internos que tiene esa comunidad. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues a través de los informantes claves, a través de preguntas indirectas, a través de un referente vivencial por el contacto directo que tenemos con la gente de esa comunidad. Y bueno, aquí damos un gráfico que les puede organizar el pensamiento para diseñar el plan de acción del proyecto. En síntesis, un proyecto es fundamentalmente una herramienta de cambio. Aquí hay palabras clave. Un instrumento que posibilita producir cambios en la realidad que a partir de un análisis, es decir, de un diagnóstico participativo, se considera primariamente insatisfactoria. A partir de ese diagnóstico que hicimos y de esas prioridades que determinamos con enfoque participativo, o que puede ser posible de mejoras o adelantos. Un proyecto es esencialmente un conjunto de acciones y actividades que coadyuvarán a la consecución de los objetivos que tiendan a cambiar esa realidad. Objetivos que tiendan a cambiar esa realidad. Con ese enfoque es que tenemos que diseñar, identificar, diseñar, implementar y evaluar todo proyecto comunitario. Quiero traer a colación este planteamiento de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, que dijo: el bien social depende del saber, y el saber establece que todos han de pensar en el bien común, y que este bien común es la República. Muchas gracias, nos vemos en el próximo encuentro. Y la tarea de aprendizaje es igual que la del encuentro 7, pero en vez de proyecto social sería referido al proyecto comunitario. Muchas gracias, nos vemos en el 9º encuentro. Hasta luego.